noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película La última carga de Tony Richardson. En realidad esa carga es La carga de la Brigada Ligera, que es el título original de la película. Es un viejo y querido y acariciado y soñado proyecto que tenía Tony Richardson durante prácticamente década y media. Tony Richardson, del que hemos puesto ya aquí un par de películas, como saben ustedes, es uno de los renovadores de un tipo de cine inglés que se pone más o menos al mismo compás que la Nouvelle Vague en Francia, ¿no? Y es el tipo más brillante de su generación, probablemente con Osborne, forman un tándem realmente estupendo, filman de otra manera, él empieza haciendo documentales, hace un día, por ejemplo, del mercado del Covent Garden, o un viejo pub en la zona más perdida de Londres, y evidentemente es un hombre que le va acompañando el éxito por todos los lugares por donde va. Tiene el gran éxito de su carrera con Tom Jones, que es una desmitificación de una forma de vida inglesa, y a partir de esta película, de La carga de la Brigada Ligera o de La última carga, empieza su escalada, pero brutal, cuesta abajo, porque hasta entonces la crítica y el público siempre habían estimado a Tony Richardson como uno de los grandes. Él siempre reconocía que parte de los cineastas que vinieron a sustituir, como Michael Powell y Pressburger, como Sir Carol Reed, como todos estos, eran unos maravillosos cineastas, pero que su cine de alguna manera había cumplido, un poco como digo lo que hizo la Nouvelle Vague. Y evidentemente rodaban de otra manera, aunque aquí cuando se enfrenta con La última carga, él trata de asimilar todo el cine clásico, que por otra parte a él le fascinaba, tanto de sus maestros ingleses como de sus maestros americanos. Esta es una película que él trata de hablar de la crueldad de los militares en esa época victoriana, de esos valores, entre comillas, que había en la época victoriana, y es una película muy ambiciosa, quiere jugar con la parte de arriba y la parte de abajo, la gente más humilde, la gente del fondo y la gente de arriba. Es una película que se apoya probablemente en personajes muy queridos en Inglaterra, como son Lord Cardigan, que fue una de las personas irrepetibles de aquella época, o Lord Raglan, todos tienen nombres que nos recuerdan las sederías carretas, la manga Raglan, el Cardigan, etcétera, pero con Trevor Howard, que es un actor estupendo. Y bueno, yo creo que la única vez que él trata de salir por ese mundo de la ironía, como en Tom Jones, ya lo verán ustedes, es una escena casi muda, donde se van a ir a la cama dos personas, entonces hay una especie de rapidez en cómo se van desvistiendo de aquella época, cómo él se tiene que quitar más cosas incluso que la mujer, y ahí es donde recuperamos el tono de Tom Jones. Por otro lado, la película en su momento lo que tuvo es un acierto tremendo. Estamos en una época pop y camp, como es el momento donde esta película sale, es nada menos que el 68, cuando Lindsay Anderson hace If y gana la Palma de Cannes. Pues ahí que creo que es muy bonito como unos dibujos que hizo Dick Williams que reproducen un poco las tiras cómicas, lo que llamaríamos los cómics, los tebeos de la época victoriana, de cómo se daban las noticias, de cómo se ilustraban esos periódicos. Eso es una verdadera maravilla. Lo que pasa que se mete, yo no sé si de la forma más adecuada, ahora veremos si estamos de acuerdo en ello, pero evidentemente ese tipo de ironía, el león rugiendo, el ataque, la reina que se levanta las faldas y sale la flota, todo eso yo creo que estaba muy bien, pero a lo mejor no hecho en el mismo punto. Y a mí me parece que esta película, que por muchos momentos, por muchos, está parte del mejor cine de Tony Richardson. Hay un baile donde uno no puede olvidar la influencia de Visconti, naturalmente. Un baile que se alarga, pero que está maravillosamente bien filmado, en un derroche de producción, como tiene esta película, que es tremendo, ¿no? Es una de las películas más caras que se han hecho en Inglaterra. Pero yo creo que le pasó lo que le pasó de verdad a La carga de la Brigada Ligera en Balaclava, que es que los cañones estaban en otro lugar, y entonces él yo creo que se confundió. Y viendo esta película y comparándola con la de Michael Curtis, La carga de la Brigada Ligera, que no tenía nada de rigor histórico, pero se da uno cuenta de cómo rodaban en Hollywood y lo difícil que es rodar una carga. Aquí se produce un barullo en un momento determinado en la película donde no se sabe uno muy bien cómo está sucediendo la batalla. Pero bueno, esto sería para ponernos demasiado exigentes. La película vista hoy yo creo que tiene el perfume de una época del cine especial, e insisto, tiene trozos de los mejores momentos de Tony Richardson, que por otro lado pues ha dado pie a una dinastía maravillosa de actrices, a Lynn Redgrave, a
Vanessa. Sí, a Vanessa, bueno, era su mujer, Vanessa, que aquí trabaja y está estupenda, aunque luego las otras películas que hace con Jean Moreau, Mademoiselle, etcétera, son distintas. Pero bueno, Clara Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Háblanos un poco de los valores que pueda tener esta película, porque además creo que culturalmente refleja una época, o era su ambición, de una manera, yo creo, muy certera en ocasiones, ¿no? Muy certera, porque es que los ingleses son únicos para la ambientación, y esta es una ambientación de la época de la guerra, del campo de batalla, de los sonidos, es una atmósfera muy llena de sonidos. La escuadra, los caballos, ¿cómo era la caballería vista sí, cerca? Sí. Y luego, lamentablemente, pues es una película que está muy de actualidad por la guerra. Y por lo que se dice aquí de la guerra, porque hay una frase en la película que dice que la guerra siempre es un mal negocio y que la esencia del ejército es la guerra. Desde luego, como tú decías, no tiene muchísimo más rigor histórico que la de Michael Curtiz, y está basada, esto hay que decirlo, en un poema de Tennyson, sí, claro, que vivió, claro, en aquellos momentos. Avanzan los 600. Claro, donde dice que 600 soldados mueren en el Valle de la Muerte, pero él lo dice en un tono heroico, en un tono épico, y la película tiene completamente un tono distinto, porque es sarcástico, porque pone de relieve todo lo grotesco de la guerra y de ese ejército que estaba mal pagado, que sufría una rigidez disciplinaria muy caprichosa. Habla de los generales, por ejemplo, en una escena, en un despacho, cómo se reparten como si fuesen niños el ejército, qué es lo que van a hacer con las tropas. Y de esta batalla de Balaclava, que ha pasado a la historia por ser un desastre de estrategia militar, porque fue un horror, porque mandaron a cargar a la brigada ligera contra la artillería y murieron todos esos hombres y demás. Y de ahí surge una frase que ha dado título a una película reciente, que es la delgada línea roja, que hace referencia al color de los uniformes que llevaban los húsares y que en la lejanía dibujaban pues ese color un poco como de sangre. Y en definitiva, aquí también Tony Richardson pues pone en juego esos postulados del free cinema que habías mencionado antes, que es el compromiso social, porque hay un compromiso social, una crítica muy fuerte contra la guerra y contra el ejército, y también pues esa libertad expresiva de acercarnos de otro modo, con otra mirada, a todo eso que estaba ocurriendo, y en definitiva lo que hace es que nos pone ante los ojos una batalla que fue ridícula, que fue absurda, grotesca, para hablar precisamente de lo grotesco y de lo soez y lo macabro de la guerra en general. Muy bien, muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Javier Riollo, buenas noches. Buenas noches. Todas las grandes películas que hemos visto de batallas que se pierden, el Séptimo de Caballería, la Brigada Ligera, son vistas ahora un poco como increíbles, ¿no? Pues sí, ya lo señalaba Clara. Nos está hablando de algo que nos parecía tan lejano y, sin embargo, no es tan lejano. Todavía las guerras han cambiado en sus formas. Estamos asistiendo en la película a una guerra que va a cambiar la forma de hacer la guerra. Ya lo dice uno de los protagonistas. A partir de ahora se van a pedir ejércitos profesionales, que es uno de los temas centrales, ¿no? La llegada de los nobles al ejército, o la posesión de los altos cargos por parte de los nobles del ejército, pues hacía una guerra que era estéticamente hermosísima, ¿no? Cuidando las formas. Como decía un amigo mío, Carlos María Idígoras, que había estado en la División Azul y en otras cuantas guerras, decía, dan casi ganas de decir que la guerra es hermosa si no fuera tan cruel. Pues aquí pasa eso. O sea, hay algo de arquitectura y de ballet en la guerra, en las antiguas guerras, que son hermosísimas vistas desde el lado plástico. Y así las estamos viendo en la película, ¿no? Como si fuera un escenario, una puesta en escena, donde hay que quedar muy bien. Los primeros actores tienen que ser muy guapos y muy resultones. Luego hay otras cosas en la película, mucho quizá tan importantes o más que el verismo que tiene. Nos está contando una batalla de verdad con mucha exactitud histórica. Nos está contando cómo está cambiando el ejército, nos está cambiando los intereses de una zona concreta del mundo. Sebastopol, al lado de Sebastopol, el Mar Negro, cómo se estaban los imperios enfrentando, el papel que jugaba Europa, el paso por Gibraltar. Pero además de eso luego hay
ese otro mundo, el victoriano, ¿no? El que sufría, que le vemos cómo captan a los militares en las zonas suburbiales, cómo los captan en las zonas de trabajo explotados, los vemos en esa animación que me parece fantástica. A lo mejor no es muy acertada introducirla tantas veces en el medio de la película, claro, pero la verdad es que está tan bien hecha, es un respiro, es un guiño entre moderno del cómic y tiene que ver con los papeles de la época, como se contaba en las noticias.